Imagina por un momento que existe un hombre que, sin disparar un solo tiro, construyó el imperio criminal más poderoso que América Latina haya visto jamás. Un hombre que cenaba con gobernadores, recibía llamadas de funcionarios federales y caminaba por las calles de Guadalajara como si fuera un empresario respetable. Un hombre al que la DEA, el FBI y la Interpol buscaban durante años, y que sin embargo vivía a plena luz del día, con escolta, con casas en los mejores barrios, con hijos en colegios privados. Ese hombre existió, todavía existe, y su historia no termina con su arresto. Apenas comienza. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un criminal violento que escaló a fuerza de balas. Es algo más perturbador que eso. Es la historia de cómo un sistema entero, político, policial y judicial, decidió mirar hacia otro lado durante décadas. Es la historia de cómo se construyó el narco moderno mexicano, ladrillo por ladrillo, contacto por contacto, con una inteligencia fría que pocos analistas se han atrevido a reconocer del todo. Su nombre es Miguel Ángel Félix Gallardo, y según distintas versiones, sin él no existiría el cártel de Sinaloa, no existiría el de Tijuana, no existiría el del Golfo tal como lo conocemos. Todo lo que hoy llamamos el narco mexicano, con sus guerras, sus miles de muertos, su corrupción institucional, tiene, según muchos investigadores, un solo punto de origen, un solo arquitecto. Para entender cómo llegó a donde llegó, hay que ir al principio, y el principio no está en una esquina peligrosa ni en un campo de amapolas. Está en Culiacán, Sinaloa, en los años 50, en una familia humilde del estado que, desde principios del siglo XX, tenía una relación particular con el cultivo de ciertas plantas. Sinaloa no es un accidente geográfico en la historia del narcotráfico. Según los historiadores que han estudiado el tema, la región tiene vínculos con esa economía informal que se remontan a la llegada de inmigrantes chinos a finales del siglo XIX. Con el tiempo, esas tradiciones se fueron entrelazando con la economía local, con la pobreza estructural, con la ausencia del Estado en zonas de la sierra. Para muchas familias, no era visto como un crimen. Era simplemente una forma de sobrevivir. En ese contexto nació Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1946. Algunos relatos lo ubican en una familia trabajadora y modesta, sin conexiones criminales obvias. Lo que sí parece documentado es que desde joven mostró una inteligencia fuera de lo común y, sobre todo, una capacidad para relacionarse con personas de poder que resultaría decisiva. Según diversas fuentes, siendo todavía joven, Félix Gallardo entró a trabajar como agente de la Policía Judicial Federal en Sinaloa. Esta conexión con la estructura estatal no sería un episodio menor en su vida. Sería, según algunos analistas, el cimiento de todo lo que vino después. Fue en esos años cuando, según distintos relatos, comenzó a establecer contacto con figuras que ya operaban en el tráfico de drogas en la región. Entre ellas, un nombre que aparece repetidamente en la historia del narcotráfico mexicano, Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra, a quien se considera uno de los primeros traficantes en usar avionetas para mover mercancía hacia Estados Unidos. Algunas versiones indican que Félix Gallardo trabajó para Avilés antes de convertirse en un operador independiente. Otras sugieren que simplemente aprendió de él sin tener una relación directa de subordinación. Lo que parece claro es que en algún punto de los años 70, Félix Gallardo ya no era un empleado, era un actor con peso propio, y entonces llegó la cocaína. Durante décadas, el tráfico de drogas en México había sido en su mayor parte un negocio local. Marihuana y heroína producidas en suelo mexicano y vendidas al mercado estadounidense. Lucrativo, sin duda, pero nada comparado con lo que estaba por venir. A finales de los años 70, el mundo del crimen organizado estaba a punto de vivir una transformación que nadie, ni los propios protagonistas, podía dimensionar del todo. La cocaína,
que hasta entonces era considerada una sustancia de élite restringida a ciertos círculos de las grandes ciudades norteamericanas, estaba a punto de convertirse en la mercancía más rentable del planeta. El motor de ese cambio estaba en Colombia, más precisamente en Medellín, y el apellido que lo impulsó era Escobar. Para entender la conexión entre el cártel de Medellín y Miguel Ángel Félix Gallardo, hay que entender primero el problema logístico que enfrentaban los colombianos a principios de los años 80. La organización había construido una operación de exportación hacia Estados Unidos que, según distintos estimados, movía toneladas de cocaína cada semana. La ruta principal pasaba por el Caribe. Embarcaciones rápidas, avionetas, islas intermedias como las Bahamas, y finalmente Florida, que era el punto de entrada preferido al mercado norteamericano. Miami se había convertido en la capital de facto de esa operación en suelo estadounidense. Las calles de la ciudad vivían una ola de violencia sin precedentes relacionada con las disputas entre distribuidores. Los noticieros mostraban imágenes que parecían sacadas de una película de guerra, y esa visibilidad extrema fue, paradójicamente, el principio del problema para los colombianos. La administración Reagan, que llegó al poder en 1981, decidió hacer de la llamada guerra contra las drogas una prioridad de Estado. Se multiplicaron los recursos de las agencias federales. Se intensificó la vigilancia aérea y marítima sobre el Caribe. Múltiples operaciones coordinadas entre agencias estadounidenses comenzaron a apretar la ruta del Caribe hasta casi cerrarla. Los decomisos en Florida se dispararon. Las redes de distribución que los colombianos habían construido con tanto esfuerzo empezaban a ser desmanteladas. Según distintas fuentes y reconstrucciones periodísticas de la época, fue en ese contexto de presión creciente cuando los colombianos comenzaron a buscar alternativas. Y la alternativa más obvia, la que llevaba años frente a sus ojos sin que nadie la hubiera explotado a gran escala, era México. La frontera terrestre entre México y Estados Unidos medía más de 3.000 kilómetros. Era prácticamente imposible sellarla por completo. Había decenas de cruces formales y enormes extensiones de desierto, montaña y zona rural, con vigilancia muy limitada. Para alguien que necesitaba mover mercancía desde Sudamérica hasta California, Texas, Arizona o Nuevo México, el corredor mexicano era, en términos logísticos, una solución casi perfecta. El problema era que México no era territorio colombiano. Para operar allí, los colombianos necesitaban socios locales. Necesitaban a alguien que conociera el terreno, que tuviera las conexiones necesarias con las autoridades, que pudiera garantizar que los cargamentos cruzaran sin ser interceptados. Alguien que tuviera, en otras palabras, exactamente lo que Miguel Ángel Félix Gallardo había pasado años construyendo. Existen distintas versiones sobre cómo se estableció el contacto inicial entre los colombianos y Félix Gallardo. Algunas investigaciones sugieren que el puente fue uno de sus socios cercanos, quien ya tenía ciertos vínculos con operadores colombianos. Otras versiones señalan que el acercamiento ocurrió a través de intermediarios financieros que manejaban el lavado de dinero en ambos países. Lo que distintos relatos coinciden en señalar es que en algún punto de principios de los años 80, probablemente entre 1981 y 1983, se estableció un acuerdo de trabajo entre el cártel de Medellín y los traficantes mexicanos encabezados por Félix Gallardo. Los términos de ese acuerdo, según las reconstrucciones disponibles, funcionaban de la siguiente manera. Los colombianos entregarían la mercancía en suelo mexicano, ya fuera por vía aérea o marítima, hacia las costas del Pacífico o del Golfo. Los mexicanos se encargarían de transportarla hasta la frontera con Estados Unidos y de introducirla al otro lado. A cambio, los mexicanos recibirían un porcentaje del valor de cada cargamento. Según distintas estimaciones citadas por investigadores y periodistas que han estudiado el tema, ese porcentaje comenzó siendo aproximadamente la mitad del valor total de la cocaína transportada. Conviene detenerse un momento en ese dato para dimensionar lo que significaba. Si un cargamento de cocaína tenía un valor en el mercado estadounidense de,
digamos, 20 millones de dólares, los mexicanos se quedaban con 10 millones por el solo hecho de moverlo de un lado al otro de la frontera, sin producirlo, sin distribuirlo en el mercado final, solo transportándolo. Era un negocio de intermediación que, replicado semana tras semana, mes tras mes, generaba una acumulación de capital a una velocidad que ninguna actividad económica legal en México podía igualar remotamente. Según algunas versiones, al principio los colombianos veían a los mexicanos como empleados de confianza, no como socios en igualdad de condiciones. Los de Medellín eran en ese momento la potencia dominante. Tenían el producto, tenían la estructura financiera, tenían la red de distribución en Estados Unidos. Los mexicanos ponían el territorio y las conexiones locales, pero dependían de la voluntad colombiana para existir en ese negocio. Esa relación de poder, según varios analistas, fue cambiando gradualmente a lo largo de los años 80, y el cambio fue impulsado, en parte, por la propia presión que el gobierno estadounidense ejerció sobre los colombianos. A medida que el cártel de Medellín enfrentaba más persecución, más decomisos, más detenciones de sus operadores en suelo americano, su dependencia del corredor mexicano se incrementaba, y a mayor dependencia, mayor era la capacidad de negociación de Félix Gallardo. Lo que comenzó como un acuerdo de transporte se fue transformando, según distintas interpretaciones, en una alianza entre pares. Los mexicanos no eran ya simples transportistas, eran socios estratégicos sin los cuales el negocio colombiano no podía funcionar. Existe también otro elemento que distintos investigadores señalan como fundamental en esta relación: la diversificación hacia el Cártel de Cali. Mientras el de Medellín era la organización más conocida y más violenta, el Cártel de Cali operaba de manera más discreta y en muchos aspectos más sofisticada. Sus líderes, los hermanos Rodríguez Orejuela, preferían la corrupción a la confrontación directa, la infiltración de instituciones al enfrentamiento abierto. Según algunas fuentes, Félix Gallardo mantuvo relaciones de trabajo con ambos grupos colombianos de manera paralela, lo que le daba una posición de enorme ventaja. Podía jugar a uno contra el otro, podía diversificar su fuente de suministro, podía garantizarse que, si la relación con uno se deterioraba, el negocio continuaba con el otro. Esa habilidad para maniobrar entre distintos actores poderosos sin quedar atrapado por ninguno de ellos es, según muchos analistas, la característica más definitoria de Félix Gallardo como operador criminal. No era el más audaz, no era el más violento, era el más hábil diplomáticamente. Y en un mundo donde los errores se pagaban con la vida, esa habilidad tenía un valor incalculable. La magnitud de lo que se construyó en esos años es difícil de exagerar. Según estimaciones que circulan entre investigadores y que han sido citadas en distintos contextos académicos y periodísticos, el Cártel de Guadalajara llegó a mover, en sus años de mayor actividad, entre la mitad y las 2/3 partes de toda la cocaína colombiana que entraba a Estados Unidos. Estamos hablando de toneladas, de miles de millones de dólares anuales, de una operación logística de una complejidad que rivalizaba con la de empresas multinacionales legítimas. Y todo eso pasaba por un hombre que cenaba tranquilamente en los mejores restaurantes de Guadalajara. Pero para que esa operación funcionara a esa escala, no bastaba con tener buenos contactos en Colombia y buenas rutas en la frontera. Hacía falta algo más fundamental: que el Estado mexicano mirara hacia otro lado. Y aquí es donde la historia de Félix Gallardo se vuelve verdaderamente perturbadora. Según distintas investigaciones periodísticas y judiciales, a lo largo de los años 70 y 80, el hombre que se convertiría en el padrino construyó una red de complicidades que alcanzaba, según se cree, hasta los más altos niveles del Estado mexicano. No se trataba simplemente de sobornar a policías locales o a funcionarios menores. Algunas versiones hablan de vínculos con la Dirección Federal de Seguridad, el organismo de inteligencia más poderoso de México en esa época, que dependía directamente del gobierno federal. Se cree que algunos agentes de ese organismo no solo recibían dinero del narco. En algunos casos,
Según testimonios documentados, directamente lo protegían, le proporcionaban cobertura y hasta documentos oficiales. Esta alianza entre el narco y partes del aparato estatal mexicano no era, según los investigadores, una aberración accidental. Era, en muchos sentidos, una política implícita. México vivía bajo el régimen de partido único del PRI, que llevaba décadas en el poder. En ese sistema, el control era absoluto, pero también selectivo. Tolerar ciertos negocios ilegales a cambio de que fueran ordenados, controlados y que no desafiaran al Estado, era parte de la lógica del régimen. El narco podía operar, pero debía operar dentro de ciertas reglas no escritas, y Félix Gallardo, según se cree, entendió esas reglas mejor que nadie. Para los años 80, el Padrino ya no era un traficante más. Según diversas fuentes, era el centro neurálgico de lo que se conocería como el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización del narcotráfico moderno en México. A su alrededor orbitaban figuras que hoy son nombres conocidos en la historia del narco. Rafael Caro Quintero, un hombre de carácter explosivo y temperamental. Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, veterano y respetado en los círculos del crimen, y otros operadores que manejarían distintas plazas y rutas. Se cree que Félix Gallardo era el jefe, no el más violento, no el más visible, el más inteligente, el que mantenía la paz entre facciones, negociaba con los colombianos, administraba los acuerdos hacia arriba. Según distintos relatos, era un hombre de apariencia impecable, que se movía en círculos de negocios legítimos, que tenía inversiones en múltiples sectores y que cultivaba amistades en el mundo político con la misma naturalidad con que otros hombres coleccionan libros. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El 7 de febrero de 1985, un agente de la DEA llamado Enrique Kiki Camarena fue secuestrado en Guadalajara. Era mediodía. Lo subieron a un vehículo frente a decenas de testigos. Durante aproximadamente un mes, según los registros forenses y los testimonios de la investigación posterior, Camarena fue sometido a interrogatorios que los propios investigadores describieron como metódicos y prolongados. Alguien quería saber hasta dónde llegaba el conocimiento de la agencia norteamericana sobre las operaciones del narco en México. Su cuerpo fue encontrado semanas después en una carretera del estado de Michoacán, junto al de su piloto. La muerte de Camarena desencadenó una crisis diplomática de primera magnitud entre México y Estados Unidos. La DEA exigió respuestas. El gobierno de Reagan presionó al gobierno mexicano como nunca antes, y el sistema de protecciones que había mantenido al cártel de Guadalajara operando comenzó a crujir. Las investigaciones apuntaron a Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo como responsables directos. Ambos fueron detenidos en 1985. Félix Gallardo, sin embargo, no fue arrestado. Se mantuvo libre durante 4 años más, y esos 4 años, según los investigadores, los usó para preparar lo que sería su jugada más importante. Si el cártel de Guadalajara había caído bajo el escrutinio internacional, la solución no era desaparecer, era reorganizarse, descentralizarse, hacerse más difícil de desmantelar. Según los relatos más documentados, en 1989, Félix Gallardo convocó una reunión. El lugar exacto varía según las fuentes. Lo que distintas versiones coinciden en señalar es que en esa reunión estaban presentes los principales operadores del narco mexicano de la época. Y en esa reunión, el Padrino hizo algo que ningún jefe criminal había hecho antes con esa escala y esa formalidad. Dividió el territorio. A cada grupo se le asignó una plaza y una ruta. Los hermanos Arellano Félix se quedaron con Tijuana. Amado Carrillo Fuentes, que sería conocido más tarde como el Señor de los Cielos, operaría en Juárez. Héctor el Güero Palma y un joven operador llamado Joaquín Guzmán Loera, que entonces era todavía una figura relativamente menor, se quedarían con Sinaloa. El Golfo tendría su propio territorio. Era, en esencia, la partición del narco moderno mexicano. Una decisión que, según muchos analistas,
selló el destino de decenas de miles de personas que aún no habían nacido en ese momento. El 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara. Según los registros oficiales, fue arrestado por su supuesta vinculación al caso Camarena, aunque los detalles de su rol han sido objeto de debate durante décadas. El arresto fue casi clínico. Las fuentes indican que no hubo resistencia. Tenía 42 años, y desde ese momento no volvería a ser un hombre libre. Lo que ocurrió después de su arresto es, en muchos sentidos, tan revelador como lo que vino antes. Fue recluido en el penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano. Sin embargo, según testimonios de exfuncionarios y periodistas que investigaron el caso, desde dentro de la cárcel siguió operando, siguió dando instrucciones, siguió recibiendo visitas que no eran solo de familiares. Algunos relatos sugieren que el teléfono celular que tenía en su celda era la prueba más elocuente de que encarcelar al hombre no significaba necesariamente encarcelar su red. En los años 90, mientras cumplía su condena, el mapa que había dibujado en aquella reunión de 1989 comenzó a sangrar. Los territorios que había asignado con aparente precisión empezaron a convertirse en campos de batalla. Los hermanos Arellano Félix en Tijuana se enfrentaron al cártel de Sinaloa. El cártel del Golfo emergió como una fuerza con su propio ejército paramilitar. El país entró en una espiral de violencia que no ha terminado hasta hoy. Algunos analistas señalan una paradoja incómoda, que el orden relativo que existía bajo el paraguas del cártel de Guadalajara era menos letal que el caos que lo reemplazó. Otros rechazan esa lectura como una romantización del crimen organizado. Lo que nadie discute es que la arquitectura que Félix Gallardo diseñó resistió décadas. Los grupos que él creó, o cuyas semillas plantó, siguen existiendo en distintas formas hasta el día de hoy. En 2023, según reportes de medios mexicanos, fue trasladado a un penal de menor seguridad en Guadalajara, precisamente la ciudad desde donde había gobernado su imperio. Tenía 77 años. La historia de Miguel Ángel Félix Gallardo no es, en último análisis, solo la historia de un hombre. Es la historia de un sistema, de una época en que partes del Estado mexicano y el narco no eran enemigos naturales, sino actores que coexistían dentro de una lógica de conveniencia mutua. Es la historia de cómo una región marginal y olvidada encontró en el tráfico de drogas no solo una economía alternativa, sino un poder político real. Es la historia de cómo las decisiones de un solo hombre en una sala en 1989 definieron el mapa de la violencia en México durante el siglo siguiente.